El maestro dijo a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si alguien llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. No hay razón para dejarse vencer por el mal. Notas amables a la palabra de Dios, hoy jueves 9 de junio, año 2022. No hay que dejarse vencer por el mal. Es la propuesta de Jesús de Nazaret. Como que pensemos hoy cómo vencer el mal con la fuerza del bien. Y para poder hablar sobre ese tema hay que definir qué es el mal y qué es el bien. Si uno pudiera entender la palabra mal en español como ausencia del bien, ¿qué es el mal? La ausencia del bien. Si hubiese bien en la persona, difícilmente esa persona caería en la tentación del mal. Cuando una persona tiene un pensamiento demasiado negativo, siempre se está moviendo en el campo del mal, porque no tiene bien. Si una persona en el corazón tiene allí el mal, no da fuerza de bien, no entiende a los demás, acaba con las demás personas, las calumnia. El mal nuestro es la tentación, que se le llama ligereza de la lengua, la ligereza, el afán por opinar, el afán por contarle a los demás qué clase de persona es aquella, el afán por colocar contra el paredón a las demás personas, sin medir las consecuencias, los alcances, la peligrosidad, el veneno, la violencia, el odio, lo cual va, según la teología moral de la Iglesia Católica, contra la prudencia y la dignidad de las demás personas. El tema se pone interesante en la Biblia. Jesucristo le dice a los amigos de la ley, a las personas legalistas, a los que se creen perfectos, a los que creen que hay que cumplir la ley como diga la ley y nadie puede opinar. A ese tipo y modelo de personalidad se dirige Jesucristo diciéndoles: si usted trata mal a las demás personas, tendrá que comparecer. Entonces el tema de hoy es eso: hay que evitar caer en el mal, y se evita caer en el mal cuando siempre me dejo mover en el bien, pensamiento bueno, corazón noble, lengua limpia, boca limpia. Ese es cultivar el bien en una persona, pensar siempre bien, analizar las cosas, discutirlas muy bien, pero hay que acabar con algo que llamamos ligereza. Es una debilidad. Por ejemplo, el odio siempre ha engendrado división, ha engendrado guerra y ha engendrado violencia, pero la gente sigue hablando de odio. Según la Sagrada Biblia, existía un odio terrible entre judíos y samaritanos. Hay un odio entre los que son judíos y los que son samaritanos. Los judíos los trataban como si fueran paganos, porque descendían de unos extranjeros que se habían asentado en esas tierras de Israel. Hacia el año 721 a.C. llegó esa comunidad allí de samaritanos, e inmediatamente estuvieron listicos para odiarlos. Yo no acepto un samaritano. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús de Nazaret, según la Santa Biblia, la primera advertencia que le dijo es eso:
¿No le da miedo que sepan que usted, siendo un judío, está hablando conmigo que soy una samaritana? Ahí hay un primer paso para cómo la Santa Biblia evita la ligereza de la lengua, del opinar, de caer en la crítica destructiva, el odio o la violencia contra las demás personas. Según la Sagrada Biblia, también el apóstol San Pablo advierte sobre el buen comportamiento de una persona que sea creyente. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 13 de su carta a los Romanos: nada de rivalidades y envidias, nada, absolutamente. Evite estar usted rivalizando con las demás personas. No sienta envidia de nadie. Acostúmbrese que siempre hay personas más grandes y más pequeñas que usted. Luego el tema está terminado. Revístanse del Señor, dice San Pablo, no se dejen arrastrar por la carne. ¿Qué es carne en la Biblia? Es lo débil, la ligereza, la crítica destructiva, la violencia, el odio, clasificar las personas. El Papa Francisco advierte que cómo puede una persona bautizada evangelizar si la manera de ser es contraria a la caridad. No lo va a lograr una persona que es misionera, una persona que le gustan los asuntos eclesiásticos, una persona que le gusta evangelizar. Pregunta del millón: ¿y cómo lo logra? Si esa persona tiene una boca prohibida, si esa persona es muy envidiosa, si esa persona mantiene pendiente del defecto de los demás. ¿Con qué argumento y con qué autoridad y con qué testimonio una persona puede, dice el Papa Francisco, evangelizar y ser un buen creyente cuando su manera de ser es contraria a la caridad y a la bondad y al amor con las demás personas? Dice la Santa Biblia: no nos cansemos de hacer siempre el bien. No nos dejemos robar el amor fraterno, dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12. Sin amor, entonces se pierde eso, es el respeto a los demás, y no se reconoce tanto daño que se le hacen a las demás personas. San Pablo como que tiene un consejo de esos que yo llamaría cumbres en materia de aprender a evitar el mal. No hay que dejarse vencer por el mal, por las tentaciones, por la manera de ser de los demás, porque nos lanzan pullas, porque nos critican, porque nos tienen envidia. No se deje. No se deje ¿cómo? Practicando la caridad, la misericordia, practicando el bien. Oigan lo que dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3. Amados, revístanse de sentimientos, de compasión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos con los otros. Aprenda a perdonar siempre a los demás como Dios perdonó. Haga usted mismo eso por los demás. O yo me atrevería a terminar la reflexión diciendo una frase que también es muy bíblica: hágale a los demás lo que le gustaría que le hicieran a usted. O si quiere cambiar la frase para entenderla mejor, puede decir: no debo hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, y así voy a vivir bien con los demás. Qué bueno que la Santa Biblia hoy nos puso a funcionar, a vivir bien con los demás. Dice el Hijo de Dios: si uno llama a su hermano imbécil, trata mal a la otra persona, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Consejo sabio: no se deje vencer por el mal. Salud, bondad y bien. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.